Me dijo que nuestro matrimonio se había terminado con la frialdad con la que se cierra una ventana. Ni una lágrima, ni un temblor en la voz, solo una frase limpia y cruel. Ella creyó que yo iba a suplicar, que me iba a romper delante de ella, pero yo ya llevaba demasiado tiempo viendo cómo algo oscuro se movía en silencio dentro de mi propia casa. Y cuando por fin me fui, no estaba perdiéndolo todo. Estaba dejando atrás el escenario donde ella había ensayado mi ruina. Me llamo Hugo Santamaría. Tengo 44 años. Hasta hace poco era un hombre casado, y durante casi toda mi vida adulta pensé que sabía reconocer la verdad cuando la tenía delante. Me equivoqué. Tengo 5 locales de comida italiana repartidos entre Zaragoza, Utebo, Cuarte, La Muela y una zona comercial a las afueras. No soy un magnate, no salgo en revistas, pero llevo media vida trabajando como un animal para levantar algo firme, algo mío. Mi mujer se llama Candela. Tiene 42 años. Se dedicaba al diseño de imagen para marcas. No en una gran empresa. Lo suyo era más elegante que eso. Trabajaba por cuenta propia. Llevaba campañas para negocios medianos. También colaboraba con un estudio creativo del centro de Zaragoza, que le daba buenos clientes y una imagen muy cuidada. Nos conocimos cuando apenas sabíamos quiénes éramos. Nos casamos jóvenes. Tuvimos a nuestra hija, Vega, al poco tiempo. La criamos durante 19 años. 19 años de desayunos de prisa, de uniformes, de fiebre a las 3 de la madrugada, de festivales escolares, de vacaciones calculadas según cierres de caja y calendarios de clientes. 19 años creyendo que una vida compartida pesa lo suficiente como para no deshacerse de un día para otro. El principio del final no empezó con una discusión, ni con una escena, ni siquiera con una mentira evidente. Empezó con un coche cargado de maletas y una residencia universitaria en Salamanca. Acompañamos a Vega a instalarse un lunes de finales de septiembre. Llevaba una lámpara pequeña, 2 cajas de libros, una colcha color mostaza y esa mezcla rara de ilusión y miedo que tienen los hijos cuando cruzan una puerta y dejan de pertenecer del todo a su casa. La ayudamos a colocar la ropa. Le monté un estante. Candela le alisó las sábanas como cuando era niña. Le dimos un abrazo en el aparcamiento. Luego volvimos a Zaragoza. Pensé que el silencio del viaje era el de cualquier padre al que se le acaba de vaciar una parte de la vida. Ahora sé que no. Ahora sé que aquel silencio tenía otra forma. Cuando entramos en casa, Candela dejó el bolso sobre la encimera y soltó el aire despacio, como si hubiera estado aguantando la respiración durante años, como si por fin le hubieran quitado un peso de encima. No dije nada, solo la miré. Ella no me miró a mí. Se fue a la habitación. Aquella noche dormimos como siempre, o eso parecía. Pero a la mañana siguiente algo ya había cambiado. No fue grande al principio, fueron detalles, pequeñas cosas que por sí solas no significan nada, pero que juntas terminan dibujando una sombra. Candela empezó a salir antes de casa. No explicaba a dónde iba. Decía que tenía una reunión, o que necesitaba aire, o que iba a aprovechar para resolver cosas del estudio. Se llevaba el móvil al baño. Se lo llevaba incluso a la ducha. En 19 años nunca había hecho eso. Se compró ropa nueva, no ropa práctica, no ropa de trabajo. Era ropa pensada para otra versión de sí misma. Vestidos más ajustados, blusas con una caída distinta, perfumes que no le conocía, unas botas que no habrían pisado jamás una presentación de clientes a las 9 de la mañana. Yo no soy un hombre celoso, nunca lo he sido. Tampoco soy uno de esos maridos que revisan bolsos o persiguen coches por la ciudad, pero sí conozco el peso de la costumbre, y cuando la costumbre se rompe, el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. La noche en que sentí por primera vez que algo estaba verdaderamente mal, yo estaba en la cocina revisando unos números. Quería abrir un 6º local. Llevaba semanas estudiando una posible ubicación en una zona nueva de Zaragoza. Candela entró en casa más tarde de lo normal. No muy tarde, lo suficiente. Llevaba el pelo recogido, los labios un poco más marcados, y olía a un restaurante donde yo nunca había estado. Me dijo que venía de una cena con un cliente. Le pregunté cuál. Me respondió que era una cuenta nueva, nada más. Subió las escaleras sin volver la cabeza. Yo me quedé sentado frente a la mesa, con un bolígrafo en la mano, con el portátil abierto.
y con una sensación difícil de explicar. No era rabia, no era miedo, era algo más sucio, más lento, la clase de presentimiento que no te golpea, la clase de presentimiento que te va cerrando el pecho poco a poco. A la mañana siguiente me obligué a pensar con calma. Me dije que podía ser el vacío de la casa, que podía ser el golpe de dejar a Vega en otra ciudad, que quizá Candela estaba perdida y yo estaba interpretando mal su distancia. Quise creerlo, de verdad quise, pero esa misma semana encontré algo que me cambió la manera de mirar todo. Bajé al trastero para buscar un portátil antiguo. Necesitaba unos archivos viejos de licencias y contratos de proveedores. Era un ordenador que yo había dejado guardado años atrás. Lo encendí. Tardó una eternidad. Fui abriendo carpetas sin demasiado orden. Entonces entré en una llamada archivo personal. Pensé que encontraría fotos, recibos, papeles escaneados. Lo que encontré me dejó helado. Había varios borradores de correo, no enviados, solo guardados. Uno de ellos iba dirigido a un despacho de abogados de familia de Zaragoza. Leí la fecha. Luego la volví a leer. No podía ser. Sí podía. Era de casi 3 años antes. Un borrador frío, preciso, con preguntas sobre separación matrimonial, sobre reparto de bienes, sobre derechos tras un matrimonio largo en Aragón, sobre vivienda familiar, sobre negocios levantados durante la convivencia. Me senté en el suelo del trastero con el portátil apoyado en las rodillas. 3 años antes. 3 años antes. Vega todavía estudiaba en casa. 3 años antes, Candela y yo habíamos pasado unos días en San Sebastián. Recuerdo perfectamente las fotos en el paseo marítimo. Ella salía sonriendo, con la mano metida en mi brazo, con esa expresión luminosa que ahora, vista desde este lado, se parece demasiado a una máscara. No la enfrenté, no esa noche, ni al día siguiente, ni durante la semana siguiente. Lo cerré todo. Subí arriba, me serví agua y empecé a observar de verdad. Hay hombres que creen que por llevar 20 años con una mujer ya la conocen. Yo era uno de esos. También creía que la rutina era una prueba de estabilidad, y no. A veces la rutina es solo la manta perfecta para esconder una estrategia. Durante días me limité a mirar cómo inclinaba el teléfono cuando escribía, cómo salía al balcón para responder llamadas, cómo volvía con una cara que parecía ensayada delante del espejo. Empezó a quedarse más tardes en el estudio, 2 veces por semana, luego 3. Cuando le preguntaba por el proyecto, respondía con frases correctas, palabras profesionales, mucho contenido aparente, ninguna sustancia real. Una tarde, de camino desde el local de Utebo, pasé por delante del edificio donde estaba el estudio creativo con el que colaboraba. El aparcamiento estaba medio vacío. Su coche no estaba, no la seguí, no hizo falta. Cuando una mentira empieza a repetirse, deja huellas por todas partes. Ese mismo miércoles me llamó Vega. No solía llamar entre semana. Por eso supe que algo pasaba incluso antes de escuchar su voz. Sonaba tensa, cuidadosa, como si llevara unos minutos ensayando cada palabra. Me dijo que quería que yo supiera que me quería. Así empezó, de golpe, sin rodeos. Sentí que algo se me clavaba en el estómago. Le pregunté qué le había dicho su madre. Hubo un silencio breve, pero suficiente. Candela la había llamado primero. Le había dicho que yo estaba distante, que el trabajo me había vuelto frío, que la relación llevaba mucho tiempo rota, que yo había cambiado, que ya casi no hablábamos, que todo era muy difícil en casa. No me enfadé con Vega ni con su duda. Una hija lejos de casa no tiene por qué saber quién le dice la verdad cuando su familia empieza a partirse en 2. Le pregunté una sola cosa. ¿Qué pensaba ella? No lo que le habían contado, lo que sentía ella. Me respondió algo que todavía hoy me aprieta por dentro. Me dijo que no sabía qué pensar, que por eso me llamaba. Ahí lo entendí. Candela no se estaba marchando solo del matrimonio, estaba preparando el terreno. Le había puesto voz a una historia antes de que yo pudiera abrir la boca. Quería ocupar el espacio moral, ser la mujer paciente, la que lo había intentado todo, la que había sufrido en silencio. Y para hacer eso necesitaba que Vega escuchara primero su versión. Después de colgar me quedé solo en la cocina. La casa sonaba distinta, más hueca.
como si todo lo que habíamos vivido allí hubiera empezado a despegarse de las paredes. Fue entonces cuando llamé por primera vez a una abogada. No le conté todo, solo hice preguntas. Su nombre era Rebeca Galán. Me la había recomendado un empresario de Huesca que pasó por un divorcio difícil unos años antes. Le hablé de forma prudente, hipotética. Le pregunté qué debía hacer un hombre con negocios propios, si sospechaba que su esposa llevaba tiempo preparando una separación sin decirlo. Rebeca escuchó en silencio. Luego me hizo una pregunta muy simple. Si tu mujer supiera que la estás llamando, ¿cambiaría algo en su conducta? Le dije que sí, respondió sin dudar. Entonces no se lo digas. Todavía no. Colgué. Me quedé mirando la calle desde el coche. La tarde estaba cayendo. La gente iba con bolsas. Los bares empezaban a llenarse. Zaragoza seguía con su vida sin saber que la mía acababa de empezar a crujir por dentro. A la mañana siguiente compré una libreta marrón en un estanco. Lisa, sin nombre, sin marca llamativa. Empecé a anotar fechas, horas, detalles. Nada grandioso, nada teatral. La nueva cadena de oro que llevaba y que yo no conocía. La noche del supuesto cliente, las llamadas en voz baja, los cambios de ropa, la conversación con Vega, el borrador del despacho de abogados con fecha de casi 3 años antes. Cada anotación me dolía, pero también me ordenaba. Ya no era un hombre atrapado en una sospecha difusa. Empezaba a ser un hombre que reunía piezas. A finales de octubre, la imagen ya era nítida. Candela estaba viendo a alguien. No tenía pruebas completas todavía, no tenía un nombre, pero ya no necesitaba engañarme. Había demasiada constancia, demasiada intención, demasiado cuidado en la mentira. Fue en esos días cuando di otro paso. Llamé a nuestro asesor fiscal. Se llamaba Eusebio Carranza. Llevaba años revisando tanto mis negocios como nuestras cuentas personales. No era indiscreto, tampoco era lento. Le pedí una revisión exhaustiva de movimientos. Le dije que estaba preparando documentación para una futura financiación. No preguntó más. 4 días después me llamó. Había detectado varias transferencias pequeñas desde la cuenta común hacia otra cuenta que no reconocía. Nada escandaloso de golpe. Cantidades discretas, pero regulares, persistentes, lo bastante pequeñas como para no saltar a la vista, lo bastante frecuentes como para hacer una decisión. Le pedí que siguiera, que me enviara todo en papel, que no mandara correos a direcciones compartidas. Esa noche no dormí. Candela estaba a mi lado, respiraba con tranquilidad, y yo me preguntaba desde cuándo me acompañaba una desconocida. A la semana siguiente entró en el salón mientras yo tenía la libreta cerrada a mi lado. Se quedó quieta, con esa calma suya que empezaba a parecerme de hielo. Me dijo que teníamos que hablar. Yo la miré, esperé, y entonces, con una serenidad ensayada, soltó la frase, que había llegado el final, que ya no era feliz, que llevaba mucho tiempo sintiéndose sola, que lo mejor era aceptar la realidad con madurez. Lo dijo como quien lee una nota preparada, sin una grieta, sin un fallo, sin un solo matiz de improvisación. Yo asentí una vez, solo una, y en su mirada vi algo parecido a la confusión. Ella esperaba otra cosa, tal vez una discusión, tal vez reproches, tal vez el derrumbe, pero yo ya llevaba demasiado tiempo levantando el andamio de otra respuesta, y por primera vez en semanas tuve una certeza limpia. Aquella conversación no era el principio de su plan, era solo el momento en que pensaba cobrarlo, y yo no tenía ninguna intención de facilitarle el final que llevaba tanto tiempo imaginando. No levanté la voz, no le pedí explicaciones, no le pregunté desde cuándo llevaba mintiéndome, tampoco le dije que ya había visto el borrador dirigido a un despacho de abogados, ni que sabía de las transferencias pequeñas, ni que nuestra hija había recibido antes que yo la versión que más le convenía. Solo me puse de pie, cogí las llaves y fui hacia la puerta del garaje. Entonces habló con un tono distinto, más tenso, más humano, como si de pronto hubiera comprendido que algo no encajaba, que yo no estaba reaccionando como el hombre que ella había imaginado. Eso es todo. ¿Te vas así? Sin más. Me detuve con la mano en el marco de la puerta. Me giré lo justo para mirarla. Tú has dicho que se ha terminado. No voy a discutir contigo por eso. Después añadí algo que la dejó inmóvil. A partir de ahora hablaremos por medio de mi abogada.
Salí de casa sin dar un portazo, sin una escena, sin despedidas. Llevaba 3 días con una bolsa preparada en el maletero, ropa, un neceser, 2 camisas, un cuaderno de notas, el cargador del portátil y esa clase de silencio que a veces pesa más que cualquier equipaje. Aquella noche me alojé en un apartahotel cerca de una salida de la autovía, un lugar limpio, impersonal, pensado para comerciales, técnicos y gente en tránsito. Perfecto para alguien que no necesitaba consuelo, solo distancia. Dormí poco, pero dormí mejor que en muchas semanas. Por la mañana puse sobre la mesa todos los papeles que Eusebio me había entregado y empecé a revisar cada movimiento. Las transferencias no eran enormes, justamente por eso eran inteligentes, cantidades que no te cambian la vida en un solo vistazo, pero que sumadas dibujaban una intención. Cuando terminé de repasarlas, el total superaba con claridad una cifra que ya no se podía llamar descuido. Llamé a Rebeca a primera hora. Le expliqué todo. La cuenta de destino no estaba a nombre de ninguno de nuestros negocios. Tampoco figuraba en las cuentas personales habituales. Eusebio había logrado rastrear el titular. Candela había abierto esa cuenta usando su segundo apellido. No el que solía usar en la vida diaria, el otro, el de su madre. Eso cambió por completo la temperatura de la conversación. Rebeca guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que se me quedó clavado. Eso no es improvisación, eso es estrategia, yo ya lo sabía. Pero oírlo en voz de otra persona lo volvió definitivo. Le pregunté qué significaba aquello. Me explicó con calma que desviar dinero común durante el matrimonio no quedaba sin consecuencias, solo porque se hiciera en cantidades pequeñas. Que todo dependía de demostrarlo bien, de documentarlo, de ordenar el relato mejor que la otra parte. La verdad, me dijo, no gana sola, hay que saber presentarla. Aquella misma tarde me acerqué a uno de mis locales para mantener la cabeza ocupada, el de Cuarte. Necesitaba moverme, ver hornos, oír comandas, cruzarme con empleados, sentir el ritmo de una vida práctica. Mi encargado allí, Saúl, me miró nada más verme entrar. «Tienes cara de no haber dormido en una semana». No fue una pregunta. Le respondí con media sonrisa. Más o menos. Me serví un café, me apoyé en el mostrador del fondo y le pedí algo sencillo. Que durante unas semanas estuviera preparado para asumir más decisiones del día a día. No hizo preguntas incómodas. Saúl era de esos hombres que entienden cuándo conviene hablar y cuándo solo conviene estar. Asintió. Me dijo que lo tenía cubierto. A veces la lealtad verdadera no hace ruido. Apenas había terminado de organizar unos cambios con proveedores cuando me llamó un número que conocía bien. Álvaro, el hermano de Candela. Siempre nos habíamos tratado con corrección, incluso con cierta cercanía prudente. No éramos íntimos, pero tampoco simples cuñados de Navidad. Su tono sonaba incómodo, demasiado medido. Quise imaginar que Candela lo había empujado a llamar, y no me equivoqué. Me dijo que ella estaba muy afectada, que no había querido que las cosas salieran así, que yo me había marchado sin sentarme a hablar de verdad, que quizá todo se había precipitado. Lo dejé terminar. Luego le respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Tu hermana empezó a mover piezas mucho antes de decir una sola palabra. Hubo un silencio al otro lado. Seguí hablando. Le dije que no iba a convertir aquello en un circo, pero que tampoco iba a volver a esa casa sin cobertura legal, que esa etapa se había terminado. Álvaro exhaló despacio. No insistió demasiado. Creo que notó que no estaba tratando con un hombre confundido. Colgué. Me quedé mirando el aparcamiento del local. Un padre entraba con su hijo pequeño de la mano. El niño señalaba el expositor de postres con esa ansiedad feliz que tienen los críos. Y yo pensé en Vega. Pensé en la llamada que había recibido antes que yo. En la historia cocinada a fuego lento para entrar primero en su cabeza. Eso era lo que más me dolía. No la cuenta escondida, no el posible amante, ni siquiera los años de cálculo. Lo que me partía por dentro era que Candela hubiera intentado usar a nuestra hija como testigo adelantado. Esa noche le escribí a Vega un mensaje corto, sin drama, sin veneno, pensando en ti. Llámame cuando te apetezca. Sin prisa. Te quiero. Respondió un rato después con un corazón. Solo eso.
y sin embargo me pareció más verdad que todo lo que había escuchado en varias semanas. Durante los días siguientes empecé a unir los pedazos que todavía faltaban. No fui detrás de Candela, no contraté a nadie, no necesitaba pruebas de película, necesitaba lógica, y la lógica empezó a aparecer por las grietas. Había tardes concretas en las que desaparecía. Había cenas de trabajo en restaurantes donde nunca quedaban reservas a su nombre. Había una nueva costumbre de cuidar detalles de su apariencia que no encajaba con la versión cansada y oprimida que, según ella, llevaba años soportando. Y entonces surgió un nombre. No porque yo lo buscara, sino porque me lo trajeron. Se llamaba Mauro, Mauro Llorente. No trabajaba en el estudio creativo. Tampoco era cliente directo. Era consultor inmobiliario. Había colaborado en varias campañas para promocionar una promoción de viviendas en las afueras de Zaragoza. El nombre apareció de una forma casi absurda. Una tarde me llamó un viejo amigo mío. Se llama Bruno. Nos conocíamos desde hacía 13 años. Nos habíamos cruzado en una feria del sector hostelero. Desde entonces habíamos compartido partidos de fútbol, comidas familiares y demasiadas conversaciones como para pensar que un día su voz me iba a sonar extraña. Me pidió que nos viéramos. Elegimos un bar discreto en Delicias. Nada elegante, nada nostálgico. Un sitio donde nadie escucha a nadie. Cuando llegué ya estaba sentado. No pidió cerveza. Pidió agua con gas. Eso ya me dijo bastante. Los hombres cambian hasta en lo que beben cuando están asustados. Nos sentamos. Hablamos un momento de cosas inútiles. El tráfico, la subida de algunos costes, un partido del Zaragoza. Hasta que lo corté de raíz. Dime lo que sabes. No se hizo el sorprendido. Bajó la vista. Se pasó la mano por la nuca. Y empezó a hablar. Meses atrás había visto a Candela en una terraza del centro con un hombre. No me lo contó porque quiso pensar que era una reunión. Luego volvió a verlos una segunda vez. Más cerca. Demasiado cerca. No era una comida de trabajo. No lo era por la forma en que se miraban. Por la manera en que ella se inclinaba hacia él, por el tipo de silencio que hay entre dos personas cuando no necesitan fingir delante del otro. Después vino lo peor. Candela lo había llamado, directamente. Le había dicho que sabía que él la había visto, y le pidió que no dijera nada. Bruno se detuvo ahí. Yo no lo ayudé, no le facilité la salida, le pedí que siguiera. Dijo que Candela se había mostrado demasiado amable, demasiado cercana. Le dejó entender que sabría compensar su discreción. No hizo falta que detallara más. La humillación tiene muchas formas, y algunas ni siquiera necesitan pronunciarse. Lo escuché entero, sin interrumpir, sin mover una mano, sin cambiar el gesto. Cuando terminó, me puse de pie. La mesa se desplazó un poco con el movimiento. No tiré nada, no lo toqué, solo me acerqué, lo miré fijamente, y levanté un dedo hacia él. Tú, eso fue todo. Una palabra. No grité, no hice una escena, pero en esa sola palabra iba metido el fin de 13 años de amistad. Salí del bar, me quedé sentado dentro del coche con las manos sobre el volante. La ira me recorría entera, blanca, densa, de esa que pide una estupidez. Pero yo llevaba demasiados años construyendo cosas como para permitir que el momento más caliente destruyera lo único que todavía importaba. Llamé a Rebeca, le conté todo. Su respuesta fue seca. Anótalo ahora mismo. No dejes que el recuerdo lo edite. Eso hice. Volví al apartahotel. Pedí algo de cena que no llegué a probar de verdad. Abrí la libreta marrón y escribí cada detalle, la hora, el lugar, las palabras exactas, la forma en que Bruno evitó mirarme al explicar lo que había callado durante meses. Aquella noche entendí algo con una claridad terrible. La infidelidad duele, la mentira duele. Pero la red que se teje alrededor para sostener ambas cosas duele más, porque ahí ya no hay impulso, ahí hay método. Pocos días después ocurrió algo que terminó de definirme el terreno moral. Candela fue a ver a mis padres, no me avisó, no me preguntó, fue directamente. Mis padres viven en un pueblo pequeño cerca de Tarazona, una casa sólida, antigua, con una huerta pequeña y una cochera donde mi padre siempre tiene alguna herramienta desmontada, aunque no haga falta arreglar nada. Mi madre, Pilar, es de esas mujeres que consuelan solo con poner un plato en la mesa.
Mi padre, Jacinto, es lo contrario. Habla poco, observa mucho. Cuando llama, casi siempre es por algo concreto. Esa tarde no me llamó él, me llamó mi madre. Tenía la voz medida. Candela ha estado aquí. Dejé de ordenar unos papeles. Pregunté solo eso y me contó que Candela había llegado llorando, que dijo sentirse sola desde hacía años, que yo me había encerrado en el trabajo, que me había vuelto distante, que me fui de casa sin darle siquiera una oportunidad para hablar bien. La escuché en silencio, hasta que mi madre añadió algo más. Tu padre la dejó terminar, y luego abrió la puerta y le pidió que se marchara. Me quedé quieto. Pregunté qué le había dicho. Mi madre tardó unos segundos, solo una frase. Ha dicho que su hijo no abandona nada sin motivo, y que con eso le bastaba. No supe qué responder. Miré por la ventana del apartahotel. La luz del atardecer se estaba apagando sobre un polígono lleno de coches aparcados y carteles feos, y sin embargo, en medio de aquel lugar sin alma, sentí una clase de alivio limpio. Mi padre no necesitaba pruebas, no necesitaba dosieres, no necesitaba que yo me defendiera, le bastaba saber quién era yo. Aquella noche dormí mejor, no porque el dolor hubiera bajado, sino porque por fin empecé a comprender algo importante. Candela confiaba en que el relato le diera ventaja, en que su compostura pesara más que los hechos, en que los años de costumbre jugaran a su favor. Pero yo tenía una ventaja que ella no había previsto. Yo ya no necesitaba que me creyeran por simpatía, solo necesitaba tiempo para ordenar la verdad. Y la verdad, cuando se ordena bien, no necesita adornos. Unos días después llegó el primer movimiento serio de su lado. Rebeca me llamó a media mañana. Candela ya tenía abogado, un hombre con fama de agresivo en negociaciones familiares. Habían presentado una primera comunicación dura. No era una demanda completa todavía, pero sí una declaración de intenciones. Ella alegaba desgaste emocional, años de soledad dentro del matrimonio, sacrificios personales en favor de mis negocios, y dejaba caer que aspiraría a una parte amplia de todo lo construido durante nuestra vida en común, la casa, las cuentas, las valoraciones de los locales, incluso aportaciones que yo llevaba años haciendo a planes de ahorro para el futuro. Escuché a Rebeca sin interrumpir. Cuando terminó, respiré hondo. No me sorprendía. Lo que me sorprendía era mi propia calma. Ya no tenía dudas. Ya no estaba en la fase del desconcierto. Estaba en otra parte, en una más fría, más útil. Le pregunté a Rebeca qué necesitaba de mí. Su respuesta fue inmediata. Todo, papeles, fechas, contratos, movimientos y cabeza fría. Sobre todo eso, corté la llamada. Fui hasta el lavabo del local. Me miré en el espejo durante unos segundos. No vi a un hombre derrotado. Vi a un hombre cansado. Sí, dolido. También. Pero vi algo más. Vi a alguien que por fin estaba dejando de reaccionar y empezaba a decidir. Aquel mismo día, antes de cerrar, volví a escribirle a Vega, solo para preguntarle cómo estaba. Me respondió más rápido que otras veces. Charlamos un poco, cosas sencillas. Una profesora exigente, un examen, la comida de la residencia, nada del divorcio, nada de su madre. Y sin embargo, en esa conversación pequeña hubo algo valioso. No sonaba confundida, no sonaba atrapada, sonaba como mi hija intentando volver a encontrar suelo firme. Cuando colgué, me quedé un rato sentado en la oficina del local, escuchando el ruido amortiguado de platos, cajas y persianas bajando. Y supe que lo más peligroso ya había pasado. No el golpe legal, no la pelea económica. Lo más peligroso había sido el instante en que yo podría haber actuado desde la herida, desde la humillación, desde el orgullo roto. No lo hice, y ese detalle iba a cambiarlo todo, porque Candela todavía creía que estaba negociando con el hombre al que había aprendido a leer durante casi 20 años. Lo que no sabía era que ese hombre se había quedado atrás el día en que encontré aquel borrador escondido en un portátil viejo. Desde entonces, ya no era el marido que confiaba, era el hombre que anotaba, el que esperaba, el que ya había entendido que no estaba entrando en una discusión, estaba entrando en una guerra silenciosa, y en las guerras silenciosas gana quien soporta mejor la verdad.
La maquinaria legal empezó a moverse con la velocidad desagradable de todo lo que ha sido preparado con antelación. Rebeca me citó en su despacho un lunes por la tarde. Llevé 2 carpetas, la libreta marrón y una fatiga que ya no se notaba por fuera. Su despacho estaba en una calle tranquila del centro. Muebles sobrios, luz blanca, nada pensado para impresionar, todo pensado para trabajar. Eso me gustó. Cuando entré, ya tenía varios documentos extendidos sobre la mesa. No me ofreció consuelo, me ofreció claridad, y en ese momento era mucho más útil. El abogado de Candela había presentado una batería de movimientos previsibles. Pedía acceso completo a mis cuentas empresariales. Cuestionaba la separación entre mi esfuerzo profesional y el patrimonio común. Y, como remate, insinuaba que la estabilidad emocional de Candela se había deteriorado dentro del matrimonio por mi manera de vivir volcado en el trabajo. Aquello no me indignó, me confirmó algo. Candela no estaba intentando cerrar una historia, estaba intentando cobrarla. Rebeca me señaló un párrafo concreto. Quieren instalar la idea de que tú levantaste tus negocios mientras ella asumía un coste personal invisible. Eso es lo que van a vender. Le respondí sin alzar la voz. Ella sabía perfectamente cómo vivíamos. Sabía cuándo arriesgué, cuándo firmé préstamos, cuándo no dormí por abrir el segundo local, cuándo trabajé fines de semana enteros, y sabía también que nunca le faltó libertad para construir su propia carrera. Rebeca asintió. Lo sé, pero una cosa es la verdad y otra la forma en que la otra parte intenta empaquetarla. Luego me mostró algo más, un informe firmado por una terapeuta privada. No entraba en detalles íntimos. No hacía acusaciones directas, era más fino que eso. Hablaba de ansiedad, de agotamiento emocional, de un entorno matrimonial que, según el lenguaje prudente del documento, había contribuido al deterioro del bienestar de la paciente. Lo leí 2 veces. El texto estaba pensado con inteligencia. No decía lo bastante como para poder desmontarlo con facilidad, pero insinuaba lo suficiente para dejarme en mal lugar. Le pregunté a Rebeca desde cuándo constaba ese seguimiento. Me respondió que, según el propio informe, Candela llevaba meses acudiendo a consulta. Meses. Eso significaba que mientras todavía dormíamos en la misma cama y acompañábamos a nuestra hija en su rutina diaria, Candela ya estaba construyendo una versión clínica de nuestra historia. No pude evitar una sonrisa amarga. Hasta para parecer víctima había trabajado con tiempo. Rebeca me miró en silencio. Yo seguía leyendo el papel. Pensé en todas las cenas normales, en todos los viajes cortos, en todas las mañanas corrientes, y entendí que no había estado viviendo una crisis de pareja. Había estado conviviendo con una mujer que preparaba el expediente emocional de su salida. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y era verdad, no porque no doliera, sino porque el dolor ya había dejado de desordenarme. Se había convertido en combustible. Pasamos casi toda la tarde ordenando cronologías. Fechas, movimientos bancarios, aperturas de cuentas, posibles testigos, contratos, certificados. Cuando salí del despacho ya era de noche. No volví al apartahotel. Conduje sin rumbo fijo durante un rato. Acabé en una calle donde Candela y yo solíamos pasear años atrás, cuando todavía creíamos que el cansancio era una forma pasajera del amor. Aparqué, bajé del coche. Anduve despacio. No iba buscando recuerdos, iba buscando aire. La ciudad tenía ese frío seco que te despeja la cabeza. Pasé por delante de una cafetería donde habíamos desayunado muchas veces los sábados. Vi una pareja joven riéndose frente al escaparate y pensé algo que no me había permitido pensar antes. No todo lo que duele es una pérdida. A veces lo que duele es la retirada de una ilusión. Y eso, aunque tarde, también limpia. 2 días después me llamó Vega. Su tono había cambiado. Seguía siendo prudente, pero ya no sonaba atrapada entre 2 relatos. Me preguntó si podía contarle mi parte con calma, toda, sin resumir. Le propuse hablar esa noche. Me encerré en la oficina del local de La Muela después del cierre. Esperé a que saliera el último empleado. Apagué la música del hilo interior y la llamé. Hablamos mucho rato. No convertí a su madre en un monstruo. Eso nunca lo habría hecho, pero tampoco la protegí con medias verdades. Le conté lo del borrador antiguo, las transferencias, la cuenta abierta con el otro apellido,
la conversación con su tío, la red de silencios, el informe de la terapeuta. Le expliqué que no buscaba que eligiera entre uno y otro, solo que no se quedara atrapada dentro de una historia fabricada. Vega escuchó sin interrumpir. De vez en cuando respiraba hondo. A veces decía solo una palabra. Ya, entiendo. Sigue. Al final me hizo una pregunta que me dejó callado un momento. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Apoyé la espalda en la silla. Miré la mesa vacía. Porque quería protegerte. Hubo unos segundos de silencio. Luego respondió con una madurez que me rompió por dentro y me sostuvo al mismo tiempo. Papá, yo ya no soy una niña. No puedes cargar tú solo con todo. No le contesté enseguida. La verdad es que no supe cómo hacerlo. Había pasado tanto tiempo ocupándome de que no faltara nada, de que las cosas siguieran en pie, de amortiguar los golpes antes de que llegaran a los demás, que me costaba aceptar que mi propia hija me estaba pidiendo entrar en la verdad como se entra en una habitación real, sin adornos, sin protección teatral. Le di las gracias. Se echó a reír muy bajito. No tienes que darme las gracias por ser tu hija. Cuando colgamos me quedé sentado en la oscuridad de la oficina, solo con la luz del pasillo encendida, y algo dentro de mí se aflojó. No se resolvió, no se cerró, pero se aflojó. Era como si el aire empezara a circular otra vez después de meses en una casa sellada. Esa misma semana recibí otra llamada inesperada. Mi madre me dijo que mi padre quería verme el domingo. No dio más detalles. Conducir hasta su casa se me hizo raro. Llevaba semanas aplazándolo, no por falta de cariño, sino porque sabía que allí no iba a ver teatro, y a veces lo limpio cuesta más que lo dramático. Llegué poco antes de comer. Mi madre estaba preparando un guiso. La radio sonaba baja. La casa olía a cebolla pochada y a tiempo antiguo. Mi padre estaba en el cobertizo, enderezando unas tablas que seguramente no necesitaban ser enderezadas. Me vio llegar, asintió. Ni abrazo ni discurso. Entramos. Comimos los tres. Mi madre habló de un vecino, de una gotera en la iglesia del pueblo, de una receta que quería probar en Navidad. Mi padre casi no dijo nada. Después de recoger la mesa, mi madre salió al patio a tender unas toallas. Él puso 2 cafés. Se sentó frente a mí, miró la taza y habló. Esa mujer vino aquí a decirme quién eres. No respondí, no por miedo, sino porque cualquier palabra sobraba. Siguió. Llevo toda tu vida viéndote trabajar. Sé lo que haces cuando algo importa. También sé cómo te comportas cuando alguien depende de ti. Levantó la vista. No necesito que me convenzas de nada. Asentí despacio. Sentí un nudo raro en la garganta. No era tristeza, era gratitud contenida, esa que casi da vergüenza mostrar en voz alta. Mi padre bebió un sorbo. Luego añadió algo más. No te equivoques ahora. Fruncí un poco el ceño. Me explicó sin dramatismo. No conviertas el dolor en carácter. No dejes que esto te vuelva duro donde no toca. Ahí sí me quedé mirándolo de verdad, porque esperaba apoyo, esperaba lealtad. No esperaba una advertencia tan precisa. Y, sin embargo, era exactamente lo que necesitaba. Mi padre no me estaba diciendo que perdonara, ni que olvidara. Me estaba diciendo otra cosa, que no permitiera que la traición rediseñara mi forma de estar en el mundo. Nos quedamos un rato en silencio. Luego cambió de tema, como si ya hubiera dicho lo único importante. Volví a Zaragoza con esa frase zumbando en la cabeza. No conviertas el dolor en carácter. Durante los días siguientes la repetí muchas veces, mientras revisaba papeles, mientras caminaba por los locales, mientras respondía mensajes de proveedores, mientras veía entrar y salir gente de una vida que seguía funcionando con una normalidad insultante. Fue entonces cuando entendí que necesitaba parar unos días. Rebeca me lo había sugerido antes. Yo me resistía. Sentía que si soltaba los papeles una sola jornada, Candela iba a avanzar 2 casillas. Pero estaba agotado. No dormía bien. Comía sin hambre. Y ya empezaba a contestar mal a gente que no tenía culpa de nada. Así que tomé una decisión que no expliqué demasiado. Delegué durante unos días. Dejé instrucciones claras en cada local. Apagué casi todos los avisos del teléfono y me fui. No muy lejos, no hacía falta. Conduje hacia el norte, hasta una zona tranquila del Pirineo navarro.
Encontré una casa rural pequeña en un pueblo donde no había nada que hacer salvo caminar, comer bien y mirar montañas. Precisamente por eso me quedé allí. La dueña era una mujer mayor de voz suave. No me hizo preguntas innecesarias. Me enseñó la habitación. Me dijo a qué hora se servía el desayuno. Y me dejó en paz. La primera mañana me desperté antes del amanecer. No por ansiedad, por costumbre. Me puse una chaqueta. Salí a andar por un sendero que subía entre pinos. Hacía frío, un frío limpio, sin tráfico, sin hornos, sin notificaciones. Subí hasta un claro desde el que se veía el valle entero. La luz tardó en entrar, pero cuando lo hizo, lo tiñó todo de un dorado lento que parecía ordenar hasta el pensamiento. Me senté en una piedra y por primera vez en mucho tiempo no pensé en documentos. Pensé en mí, en quién había sido antes de convertirme en una máquina de sostener cosas, en cuánto de mi matrimonio se había secado porque yo daba por hecho que la estabilidad bastaba, no para justificarlo de Candela, eso nunca, pero sí para reconocer algo sin miedo. Yo también había fallado en cosas, no en la lealtad, no en la honestidad, pero sí en la presencia. Había confundido seguridad con cercanía, provisión con atención. Había creído que llegar cansado y seguir cumpliendo era lo mismo que estar, y no, no lo era. Reconocer eso no me debilitó, al contrario, me hizo más exacto, más difícil de manipular, porque una vez que distingues tus errores de las decisiones del otro, ya nadie puede mezclarlo todo y venderte culpa en bloque. Aquella tarde, al volver a la casa rural, encontré un mensaje de voz de Vega. Lo escuché sentado en un banco de madera frente a la fachada. Sonaba más tranquila que nunca. Me dijo que había estado pensando, que quería verme pronto, que sentía haber dudado al principio, que ahora entendía más cosas. No me pidió detalles, no me interrogó, solo me tendió un puente. Escuché el mensaje 2 veces. Luego me quedé mirando las montañas en silencio y pensé que a veces una sola voz sincera basta para que el cuerpo recuerde que todavía hay suelo debajo. A mitad de aquella escapada recibí también un mensaje de Rebeca, breve, preciso. La otra parte está apretando, pero no avanzan. Tenemos cómo responder. No contesté enseguida. Guardé el móvil, esperé, y entonces pensé en quienes, al otro lado de una historia como esta, escuchan en silencio y quizá reconocen algo propio. Si este relato te está acompañando y sientes que merece la pena seguir hasta el final, me alegrará mucho que apoyes al canal con tu suscripción y con un me gusta. De verdad ayuda más de lo que parece. Y ahora sigo. La última noche en el Pirineo salí después de cenar. El cielo estaba despejado. No había casi luz en el pueblo. Se veían las estrellas con una claridad poco habitual. Me apoyé en una valla de madera y me hice una promesa sencilla. No iba a volver a Zaragoza a sobrevivir. Iba a volver a ordenar el final de una etapa. No con odio, no con nostalgia, con precisión. Al regresar encontré la ciudad igual que la había dejado. Semáforos, tráfico, entregas pendientes, mensajes acumulados. Pero yo no era exactamente el mismo. Había algo más sereno en mí, algo que ya no corría detrás de explicaciones. 2 días después, Rebeca me citó de nuevo. Esta vez tenía mejores noticias. Habíamos encontrado el documento clave para blindar una parte decisiva del caso. Años atrás, antes de la boda, habíamos firmado capitulaciones. Yo recordaba el proceso de forma general, sin dramatismo, sin tensión. Lo había hecho por consejo de un gestor de entonces, porque ya tenía en marcha el primer local y quería separar ciertos riesgos empresariales. Candela había tenido su propia asesoría legal. Todo se firmó con tiempo, con lectura previa, con testimonio notarial. Ahora, sin embargo, su abogado intentaba insinuar que aquellas capitulaciones se firmaron bajo presión. Rebeca me enseñó la copia compulsada y después el certificado de la abogada que representó a Candela en aquel momento. Todo limpio, todo claro, todo fechado con margen suficiente. Eso no solo nos protegía, también dejaba al descubierto otra cosa, la voluntad de forzar cualquier argumento con tal de erosionar. Y cuando alguien empieza a disparar alegaciones que no pueden sostenerse, lo que demuestra no es fuerza, demuestra nervios. Salí del despacho con una sensación nueva, no de victoria, todavía no, pero sí de dirección.
Por primera vez no estaba reaccionando al siguiente golpe. Estaba viendo el dibujo completo. Candela había preparado mucho, eso era cierto. Había tejido relato, había ocultado dinero, había buscado apoyo emocional antes de saltar, había movido a nuestra hija, había elegido abogado, había intentado fijar una imagen de esposa vaciada por años de distancia, pero en algún punto cometió un error muy humano. Confió demasiado en que la puesta en escena sería suficiente, y no lo era, porque la escena puede conmover, puede confundir, puede incluso retrasar la verdad. Lo que no puede hacer es sustituirla para siempre. Esa noche cerré tarde en el local del centro comercial. Me quedé unos minutos en la sala ya vacía. Las mesas limpias, la caja cerrada, las luces medias. Pensé en todo lo que seguía en juego. La casa, los ahorros, los negocios, la relación con Vega, mi propio nombre dentro de una historia que otra persona había intentado redactar por mí. Y aún así no sentí miedo, sentí otra cosa. Una calma severa, la clase de calma que aparece cuando uno ya no espera ser salvado por el azar, solo por el trabajo bien hecho. Y yo eso sí sabía hacerlo. La conferencia de mediación quedó fijada para mediados de diciembre. Hasta entonces, todo fueron papeles, escritos, respuestas, matices legales redactados con un tono cortés que intentaba esconder una pelea muy poco cortés. El abogado de Candela siguió apretando. Pidió más información financiera. Insistió en revisar la estructura de mis sociedades. Intentó presentar mis jornadas de trabajo como si fueran una forma de abandono. A veces me daban ganas de reír, no por soberbia, por cansancio. Hay algo profundamente ofensivo en ver cómo años de esfuerzo honrado se convierten, en manos de otra persona, en una herramienta contra ti. Pero Rebeca no me dejaba distraerme con eso. Cada vez que yo empezaba a indignarme, me devolvía al mismo sitio. Hechos, fechas, documentos, nada más. Fue una disciplina útil, también dura, porque para llegar bien preparado a una mesa de negociación no basta con tener razón. Hay que aprender a no desperdiciarla. En esos días apareció otra grieta en el lado de Candela, una pequeña, pero reveladora. Eusebio terminó una revisión más fina de varios movimientos antiguos y encontró 3 transferencias más que habían quedado diluidas entre cargos ordinarios. No eran grandes, nunca lo eran, pero reforzaban el mismo patrón, la misma mano, la misma intención, mismo origen, mismo destino oculto. Cuando Rebeca vio el nuevo resumen, alzó apenas una ceja. Esto ya no parece una medida preventiva por miedo, parece un plan sostenido en el tiempo. Le dije que para mí llevaba tiempo pareciéndolo. Ella asintió. Sí, pero una cosa es intuirlo, y otra es poder apoyarlo sobre una mesa con papeles que no discuten. A esas alturas yo ya no vivía en el apartahotel. Había alquilado un piso pequeño en una zona viva de Zaragoza. Nada ostentoso, 2 habitaciones, un salón con una mesa de madera, una cocina funcional, un balcón estrecho desde el que se veía una calle con terrazas y árboles jóvenes. Elegí ese piso por una razón muy simple. Necesitaba un lugar donde el silencio no sonara a abandono, sino a comienzo. Fui amueblándolo sin prisa. Un sofá sobrio, una cama decente, una lámpara de lectura, una estantería casi vacía. No era un hogar todavía, pero ya no era una sala de espera. Vega vino un fin de semana corto. No se quedó mucho. Tenía que volver a Salamanca. Aún así, fueron 2 días que me devolvieron algo que creía suspendido. Normalidad. Le enseñé el piso. Lo recorrió en silencio, no con tristeza, con atención. Como si estuviera midiendo si aquel espacio era de verdad mío. Al final se sentó en la mesa de la cocina y dijo algo que no voy a olvidar. Aquí respiras distinto. No supe qué responder, porque tenía razón. Respiraba distinto, más solo. Sí, pero también más limpio. Cenamos fuera. Hablamos de sus clases, de un profesor de historia que la tenía fascinada, de una compañera de residencia que aún no sabía cocinar ni un huevo, de cosas pequeñas. Y ahí estuvo lo importante. No hablamos todo el tiempo del divorcio, ni de Candela, ni del desastre. Hablamos de vida corriente, y eso fue una forma de volver a reconocernos. Antes de marcharse, Vega me abrazó largo. Luego me dijo al oído algo que me sostuvo durante días.
Ya no me confunde. No pregunté a quién se refería, no hacía falta. La mediación llegó en una mañana gris. Subimos a una planta alta de un edificio del centro. Despachos impersonales, moqueta silenciosa, cristales grandes, la ciudad allá abajo, siguiendo con su rutina sin saber que en una de esas salas se iba a decidir el precio de muchas mentiras. Entré con Rebeca. Candela ya estaba allí con su abogado. Iba impecable, traje oscuro, pelo perfecto, maquillaje medido, la clase de imagen que transmite control. No levantó la vista de los papeles cuando me senté. No me sorprendió. Había evitado mirarme casi todo el proceso. No por dolor, por estrategia. Mirar demasiado humaniza, y ella necesitaba mantener el papel. Su abogado abrió la reunión con el mismo tono que había usado por escrito. Hablaron de desgaste, de décadas de desequilibrio emocional, de aportaciones invisibles al proyecto familiar, de renuncias, de una supuesta dependencia económica más intensa de lo que en realidad había existido. Luego fueron a lo concreto: la vivienda, las cuentas, una parte amplia del valor de mis negocios, compensaciones prolongadas, participación en ahorros futuros estructurados durante la vida común. Era una lista ambiciosa, no imposible de pedir, pero sí demasiado grande para sostenerla sin tragarse varias contradicciones. Rebeca dejó que terminaran. No interrumpió una sola vez. Luego abrió su carpeta y empezó a desmontar. No lo hizo con grandilocuencia, lo hizo mejor, lo hizo con calma. Primero presentó el historial de transferencias, ordenado, fechado, explicado, con el rastro hacia la cuenta abierta por Candela bajo el otro apellido. Después colocó sobre la mesa la documentación de las capitulaciones, la firma, la asistencia letrada independiente, el margen de tiempo, la validación notarial. La insinuación de presión se deshizo casi sin necesidad de discusión. A continuación expuso las valoraciones de los negocios, separando con precisión la evolución de cada local, mi trabajo operativo, mi riesgo empresarial, la estructura patrimonial previa, la carga real de gestión. Todo eso importaba, y mucho. Pero el golpe decisivo llegó cuando Rebeca sacó la copia impresa del borrador de correo encontrado en el portátil antiguo. Lo dejó sobre la mesa con una suavidad casi elegante. No dijo una palabra durante un instante. Solo permitió que existiera allí, visible, fechado años antes del final oficial del matrimonio. Luego habló, y su voz tenía la clase de firmeza que no necesita subir volumen. Su clienta llevaba tiempo preparando jurídicamente una salida mientras mantenía de puertas afuera una narrativa completamente distinta. No estamos aquí para juzgar emociones, pero sí para impedir que una planificación prolongada sea presentada como una reacción tardía al deterioro de la convivencia. El abogado de Candela se inclinó hacia ella. Hablaron en voz baja, muy baja. Yo no aparté la mirada de la mesa. No quería ver su gesto. No necesitaba verlo. Bastaba con saber que por fin había un documento que no dependía de recuerdos, ni de versiones, ni de lágrimas. Un documento que existía antes de que todo se rompiera. Y que demostraba que, mientras yo aún creía estar viviendo un matrimonio cansado pero real, ella ya había empezado a dibujar el final. Hubo un receso breve. Fui con Rebeca hasta una sala pequeña al lado. Me ofrecieron café. No lo quise. Tenía la boca seca, pero no por nervios, por concentración. Rebeca repasó conmigo las posibilidades. Me dijo que la otra parte iba a bajar posiciones, no por generosidad, por necesidad. Cuando volvimos a la mesa, así fue. Retiraron la impugnación de las capitulaciones. Reducieron de manera notable su ambición sobre los negocios. Aceptaron revisar el cálculo temporal de ciertas compensaciones tomando en cuenta la fecha en que podía acreditarse el inicio de la planificación de Candela. Eso cambiaba mucho, muchísimo. La vivienda se quedaría para ella. Yo no peleé eso, ni un segundo. Algunos habrían visto debilidad en esa renuncia. Yo vi otra cosa, liberación. Aquella casa ya no era mía ni en el recuerdo. Estaba demasiado contaminada de representación, demasiadas cenas falsas, demasiadas mañanas compartidas por pura inercia, demasiada ficción. Que se la quedara no era una derrota, era una forma de no volver a entrar jamás. Hubo discusión con otros puntos, contribuciones, ajustes.
compensaciones temporales más cortas de las que ella buscaba al principio, reintegro del dinero desviado, cierre de cuentas, plazos, papeles, firmas pendientes. Nada de eso tuvo brillo, pero así son las resoluciones reales, no llegan con música, llegan con párrafos y condiciones. Cuando por fin salimos, el aire del pasillo me supo distinto. No sentí euforia, tampoco venganza, sentí algo más sólido. Fin, no el fin total. Quedaban trámites, quedaban firmas definitivas, pero el centro del combate ya estaba decidido. Bajamos en ascensor. Rebeca me estrechó la mano. Me dijo 3 cosas: que había aguantado bien, que no me había dejado provocar y que la disciplina había salvado más de lo que yo creía. Le di las gracias, no de forma automática, de verdad. Aquel proceso me había enseñado que la inteligencia serena vale más que 100 estallidos. No fui a celebrarlo, no llamé a nadie de inmediato. Conduje hasta mi local de la zona nueva. Pedí un café en la barra como un cliente cualquiera. Me senté en una mesa del fondo. La gente entraba, salía, pedía menús. Niños reclamaban postre. Un repartidor discutía con otro por una ruta. La vida seguía con una indiferencia casi insultante, y, sin embargo, agradecí esa indiferencia. Me senté en medio del ruido normal del mundo, y dejé que la resolución me atravesara despacio. Candela se quedaba con la casa. Yo conservaba mis negocios intactos. El dinero escondido quedaba incorporado a los ajustes de liquidación. Su campaña de presión no había logrado romper la estructura de lo que yo había construido. No era una victoria perfecta. La vida no ofrece esas, pero era una salida justa. Y, sobre todo, era una salida limpia. Llamé a Vega al caer la tarde. Me contestó al segundo tono. Me preguntó cómo había ido. Le dije la verdad. Ya está encarrilado. Hubo un silencio breve. Luego su voz se ablandó. Lo siento. No entendí al principio por qué me pedía perdón. Ella misma lo explicó. Por haber dudado al principio. Por no haber sabido ver. Respiré hondo. Le dije algo que necesitaba que se le quedara dentro para siempre. Tú no me debes ninguna reparación. Eras una chica recién llegada a otra ciudad intentando entender cómo se rompía tu casa. No te cargues con una culpa que no te corresponde. No respondió enseguida. Después me dijo que quería venir unos días en vacaciones, que quería estar conmigo, no en la casa de siempre, conmigo. Apreté el volante con una fuerza que no esperaba y sentí una emoción limpia, de las pocas que no se mezclan con nada feo. Le dije que sí, que viniera, que aquí la esperaba. Colgué. Me quedé unos segundos quieto y entonces pensé en algo curioso. Candela había intentado llegar primero a nuestra hija para instalar una versión. Al final, no fue la versión la que sostuvo el vínculo, fue la verdad dicha sin teatro, sin venderme como héroe, sin venderla a ella como monstruo, solo la verdad. Aquella noche, al volver al piso, encontré 2 mensajes de Candela. No los esperaba, pero tampoco me sorprendieron. El primero decía que ojalá hubiéramos hablado antes de que todo se volviera tan frío. El segundo decía que nunca quiso hacerme daño de esa forma. Leí ambos una vez. No contesté. Los reenvié a Rebeca. Ella respondió minutos después. Guárdalos, no entres. Lo hice. No por rencor, por higiene. Hay puertas que uno ya no cierra con rabia, las cierra con aprendizaje. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Todavía había gestiones pendientes, firmas finales, detalles bancarios, ajustes contables, pero el gran pulso se había roto, y se notaba. Hasta el tono del abogado contrario se volvió más seco, más administrativo, menos teatral. Eso también dice mucho. Cuando las historias dejan de servir, solo quedan los expedientes. Vega llegó una tarde de diciembre con una bolsa de viaje, una bufanda enorme y una planta pequeña que había logrado mantener viva en la residencia. Subió al piso, miró alrededor, dejó la bolsa en una silla y sonrió de una forma que no le había visto en meses. Cenamos en casa, preparé algo sencillo, comimos despacio, hablamos de sus exámenes, de una amiga suya que estaba aprendiendo italiano, de una librería en Salamanca que le encantaba. Después, ya más tarde, me miró en silencio y me hizo una pregunta. ¿De verdad estás bien? Pensé la respuesta antes de decirla, no por ocultar nada,
Por respeto. Luego asentí. Sí, de verdad. No estoy intacto, pero sí estoy bien. Me observó unos segundos, como si comprobara el peso exacto de mis palabras, y luego pareció creerme. Eso bastó, porque al final hay pocas cosas más valiosas que ser reconocido por alguien que te conoce desde dentro. Aquella noche, mientras ella dormía en la habitación de al lado, yo me quedé un rato en el salón con las luces bajas, mirando la planta pequeña que había traído, pensando en la mesa, en el café del mediodía, en los papeles sobre la mesa de mediación, en la casa que ya no iba a volver a pisar, en los negocios que seguían siendo míos, en la paz rara que llega cuando por fin termina una batalla que no elegiste pero que decidiste pelear con dignidad. Y entendí algo que no había visto al principio. No estaba saliendo de una ruina, estaba saliendo de una mentira. El divorcio quedó cerrado semanas después, sin espectáculo, sin una escena final, sin esa conversación definitiva que tantas personas imaginan cuando una historia larga se rompe. No hubo reconciliación, no hubo abrazo, no hubo una última verdad dicha a media voz en una puerta, solo firmas, transferencias, correcciones, correos entre despachos y una sensación extraña, la de ver cómo una vida de casi 2 décadas podía reducirse, en lo legal, a un conjunto de cláusulas ordenadas en carpetas grises. Candela se quedó con la casa. Yo me quedé con los locales. Se ajustaron cantidades, se cerraron cuentas compartidas, se compensó el dinero que había salido de forma encubierta, y lo demás quedó repartido según lo que correspondía de verdad, sin fantasías, sin castigos ejemplares, sin el relato heroico que a veces la gente quiere escuchar. La vida real no suele premiar con aplausos, premia de otra forma, con espacio, con claridad, con la posibilidad de seguir sin arrastrar una cadena innecesaria. Durante los primeros días después del cierre sentí una clase de cansancio que no se parece al físico. No era sueño, no era agotamiento muscular, era otra cosa, como si el cuerpo, al comprobar que por fin había terminado la tensión más grande, se permitiera venirse abajo un poco. Dormí mucho, comí mejor, volví a caminar sin mirar el teléfono cada 2 minutos, y empecé a notar algo que me costó aceptar al principio. La paz no entró de golpe. Entró por rendijas. Una mañana en la que desayuné sin repasar ningún documento. Una tarde en la que recorrí 2 locales y solo pensé en hornos, turnos y proveedores. Una noche en la que me senté en el sofá del piso nuevo y me di cuenta de que llevaba casi 1 hora sin recordar la cara de Candela. Eso me impresionó más que cualquier resolución judicial, porque me hizo entender que el dolor fuerte no desaparece con una frase, se desgasta con vida. Poco a poco, con constancia, como se desgastan las piedras en una corriente larga. La gente empezó a enterarse del desenlace por caminos laterales. Nunca faltan conocidos, clientes habituales, familia política lejana, amigos de amigos. No me interesó corregir versiones, no hice comunicados, no busqué aliados tardíos. Quien de verdad importaba ya sabía lo necesario. El resto podía quedarse con la anécdota que prefiriera. Hay una edad en la que uno descubre que no hace falta limpiar cada rumor para conservar la dignidad. Basta con vivir de forma que el tiempo haga ese trabajo por ti. Unos días después del cierre definitivo, eliminé el último mensaje de voz de Candela que aún conservaba reenviado por Rebeca. No lo había escuchado entero nunca, no por miedo, por falta de interés. En otro tiempo quizá habría sentido necesidad de entender su motivo final, de saber si estaba arrepentida, de escuchar si todavía quedaba en su voz algo de aquella mujer con la que había compartido media vida. Pero ya no. A cierta distancia, la necesidad de explicación también se vuelve una cadena. Y yo estaba cansado de cadenas. Lo borré, sin ceremonia, igual que había borrado el mensaje de Bruno meses atrás. No por desprecio teatral, por limpieza. Había vínculos que no merecían ni siquiera una escena conclusiva. Solo una salida discreta y definitiva. Por esas fechas supe por una persona del entorno común que Mauro ya no seguía con Candela. La historia, al parecer, se había desinflado en cuanto dejó de ser clandestina y empezó a convivir con papeles, tensiones, plazos y consecuencias. No sentí satisfacción al enterarme, tampoco tristeza. Sentí algo más seco, coherencia. Hay relaciones que sobreviven mientras son una fantasía.
Cuando la realidad pide que carguen peso, se desploman solas. No pregunté más. No quise saber dónde estaba ella, ni con quién, ni cómo contaba ahora lo que había pasado. Hubo un tiempo en que cada uno de sus movimientos me habría parecido decisivo. Ese tiempo se había terminado. Yo tenía demasiado trabajo útil por delante como para seguir invirtiendo atención en una historia ya cerrada. El sexto local abrió a finales de marzo, no en el sitio que había pensado al principio, en uno mejor, más visible, con mejor paso, más caro también, pero mejor. La reforma fue intensa. Tuberías, licencias, retrasos, una campana extractora que llegó tarde, un proveedor de mobiliario que quiso cambiar condiciones a última hora. Los problemas normales de cualquier cosa que se construye en serio. Y fue exactamente lo que necesitaba. Volver a construir algo tangible, algo que no dependiera de interpretaciones, algo que respondiera a trabajo, criterio y presencia. El día de la apertura llegué antes que nadie, las persianas todavía bajadas, olor a pintura reciente mezclado con masa fermentada, las luces frías recién encendidas sobre una barra impecable. Me quedé quieto unos segundos en mitad del local vacío. No para emocionarme, no soy así, pero sí para reconocer el momento. Había un punto de justicia ahí. Meses atrás creí que me estaban desmontando la vida pieza a pieza. Y sin embargo, allí estaba, abriendo otra puerta, levantando otra persiana, empezando otra vez, sin ruido, sin pedir permiso, sin esperar que nadie validara la reconstrucción. Saúl pasó a saludar por la mañana, también Eusebio. Incluso Rebeca se acercó un momento al mediodía, no como gesto solemne, solo a comer algo y a ver cómo había quedado el sitio. Me estrechó la mano con una media sonrisa. «¿Te sienta bien volver a mirar hacia adelante?» Le respondí que quizá nunca había dejado de hacerlo del todo. Ella dijo algo que todavía me acompaña. «Sí, pero ahora lo haces sin mirar por encima del hombro». Eso exactamente. Durante mucho tiempo seguí avanzando con una parte de mí vuelta hacia atrás, atenta, defensiva, preparada para el siguiente golpe. Aquella mañana, por primera vez en mucho tiempo, no sentí eso. Solo sentí trabajo, presente, rutina, futuro. Vega vino un sábado de abril. Subió desde Salamanca con una amiga. Querían pasar el día en Zaragoza, pasear, comer, ver tiendas. Acabamos almorzando en un sitio pequeño con mesas fuera y demasiadas plantas colgando del techo. Pedimos más de la cuenta. Nos reímos bastante. Su amiga hablaba rápido y tenía esa energía luminosa de quien todavía cree que todo lo importante está por venir. Fue agradable escucharla. Vega me miró varias veces durante la comida con esa forma tan suya de observar cuando piensa más de lo que dice. En un momento, sin darle ninguna solemnidad, comentó algo mientras cortaba un trozo de pan. «Menos mal que no peleaste por la casa». La miré. Ella siguió comiendo. «Siempre fue más suya que tuya». Podría haberme dolido escuchar eso en otro momento. Ese día no. Ese día me pareció una de las observaciones más limpias que nadie había hecho sobre toda la historia. Le respondí que quizá tenía razón. Ella levantó la vista y dijo algo más. «Este sitio nuevo se parece más a ti. No el restaurante, la vida». Volvió a su plato como si nada, y yo me quedé unos segundos en silencio. Hay frases que no necesitan explicación porque llegan al sitio exacto donde tenían que llegar. Aquella llegó, y se quedó. Con el paso de los meses empecé a recuperar hábitos que no sabía que había perdido. Leer de noche sin quedarme dormido encima del libro. Salir a caminar sin convertirlo en una reunión mental. Cocinar algo sencillo un martes cualquiera. Llamar a mi madre sin que la conversación gire alrededor de documentos. Ir a ver a mi padre y ayudarle con cualquier tontería mecánica mientras él habla poco. Y sin embargo, lo dice todo. Un domingo por la tarde, ya bien entrada la primavera, fui a su casa. Mi madre estaba en el jardín. Mi padre revisaba unas bisagras del cobertizo. Me pasó un destornillador sin más. Trabajamos un rato los dos, en silencio. Después se incorporó despacio. Se limpió las manos en un trapo. Me miró y preguntó solo esto. «Mejor». Asentí. «Sí, mejor». Él hizo lo mismo. No dijo enhorabuena. No dijo ya pasó. No dijo te lo dije. Solo asintió. Y para nosotros aquello equivalía a una conversación larguísima. Cuando me iba,
Mi madre me llenó una bolsa con comida, como si yo siguiera teniendo 20 años. Antes de subir al coche, miré la casa, la huerta, la valla, el cobertizo, y pensé que la vida, cuando se rompe de verdad, no siempre se recompone con grandes gestos. A veces se recompone así, con una bolsa de comida casera, con una tarde arreglando bisagras, con una hija que ya no duda, con un padre que hace una sola pregunta y entiende la respuesta, con una mesa nueva donde nadie finge. Una noche, ya cerca del verano, cerré tarde el local nuevo. Todo había ido bien, no de forma espectacular, de forma sólida, que es mejor. Los empleados se fueron marchando. Quedó el zumbido de la nevera, el olor tenue del horno apagado, las sillas recogidas. Me senté un momento al fondo, solo. Pensé en la primera noche del apartahotel, en el borrador encontrado en el portátil viejo, en la libreta marrón, en la llamada de Vega, en la mesa de mediación, en el piso pequeño con balcón, en todo lo que había temido perder, y también en todo lo que, sin darme cuenta, ya había perdido antes de que Candela pronunciara aquella frase en el salón, porque esa fue quizá la verdad más dura y más útil de toda esta historia. Mi matrimonio no se rompió el día en que ella dijo que se había terminado. Se había roto mucho antes, cuando sustituyó la verdad por estrategia, cuando cambió la conversación por cálculo, cuando empezó a construir una salida secreta mientras yo seguía sosteniendo una vida que creía compartida. Entender eso me liberó de una pregunta inútil, la de qué podría haber hecho yo para salvar exactamente aquello. No se puede salvar lo que el otro ya ha decidido convertir en otra cosa. Se pueden reconocer errores propios, se puede aprender, se puede incluso lamentar no haber estado más presente en ciertos momentos. Todo eso sí, pero no se puede rescatar un vínculo cuando una de las dos personas ya lo está usando como escenario para su siguiente movimiento. Y, curiosamente, aceptar eso no me volvió cínico, me volvió más preciso, más tranquilo, menos dispuesto a confundir amor con costumbre, menos dispuesto a llamar paz a lo que solo es silencio, más atento, más entero. Sigo trabajando mucho, eso no cambió, probablemente no cambiará nunca. Todavía pienso en nuevas ubicaciones, en nuevas cartas, en cómo mejorar equipos y procesos. Esa parte de mí sigue intacta. La diferencia es otra. Ahora sé que construir algo real no sirve de nada si uno no vive también dentro de lo que construye. No basta con levantar paredes, hay que habitar de verdad lo que importa. Esa es una lección cara, pero una vez aprendida ya no se olvida. Y si algo me dejó todo esto, además del cansancio y de la claridad, fue una certeza simple. No me destruyó, me obligó a ver, y después de ver con nitidez, ya no quise volver a vivir a medias. Si esta historia te acompañó hasta aquí, gracias por quedarte, de corazón. Y si te apetece seguir con nosotros en más relatos como este, tu apoyo con una suscripción y con un me gusta significa mucho para todo el equipo. Nos ayuda más de lo que imaginas. Y si no sabes qué decir, o simplemente sientes que sobran las palabras, a nosotros nos hará mucha ilusión leer incluso un simple gracias en los comentarios.